Ok, entonces muy buenas tardes para todos. La idea de la actividad de hoy es poder explicar las actividades de la semana antepasada, perdón, de la semana pasada, la semana número 3 y la semana número 4, ¿ok? Entonces, en este momento están viendo mi pantalla. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, recordemos que para ingresar a las actividades del curso, ingresamos por Sena Territorio y damos clic en el enlace de nuestro curso. Cuando ingresamos al enlace, recordemos que lo primero que vemos es son los anuncios, que es como la cartelera donde se publican toda la información relevante e importante del curso. Entonces, el objetivo de esta semana que estamos, recuerden que esta es la última semana del curso, la fecha de entrega de todas las Buenas tardes. actividades, señora, hola, de todas las actividades va hasta el 8 de junio. Es decir, puedo realizar o enviar desde la primera semana hasta la última semana, sí. ¿Ok? Entonces, para que por favor lo hagan, para que puedan certificarse. Entonces, las actividades de esta semana, vamos primero a explicar las de la semana número 3, están relacionadas con el material que habla del pasado. Listo, ahorita les estaba haciendo un resumen para que fuera mucho más fácil de comprender. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta semana? Es aplicar o entender cuando utilizamos el pasado simple con el pasado continuo, la expresión used to y estas palabras que están relacionadas con cuando voy a relatar o cuando voy a contar una historia. Entonces, esta semana está relacionada todo con el pasado. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Normalmente cuando nosotros realizamos una oración, ¿quién inicia la oración? Cuando digo yo jugué, yo juego, ¿quién inicia la oración como tal? Yo. La persona, Pronombre ¿cierto? personal. Exactamente, se llama persona, sujeto, pronombre, es quien realiza como tal la acción. ¿Listo? Y enseguida va a ir el verbo. Entonces, los verbos que vamos a utilizar esta semana son los verbos en pasado. ¿Por qué los verbos en pasado? Porque estamos hablando de acontecimientos que ya sucedieron, que ya terminaron, ¿ok? Están en el pasado. Hay algunas palabras claves, profe, que me ayudan a saber que ya terminó. Es decir, que la actividad evidentemente ya culminó. Las más frecuentes son yesterday. ¿Qué significa yesterday? Ayer. Ayer, muy bien. Está la palabra las, que puede ir acompañada de cualquier término del tiempo. Es decir, yo puedo decir la semana pasada, el año pasado, entonces simplemente a la palabra las enseguida coloco algún término del tiempo. Entonces yo puedo decir el año pasado, puedo decir la semana pasada. Y la palabra ago quiere decir hace tanto tiempo, pero primero debemos colocar el término del tiempo y luego sí la palabra ago. Entonces, por ejemplo, si quiero decir hace 2 días, entonces primero coloco el término del tiempo, 2 days ago. ¿Listo? Hace 2 días. ¿Por qué se coloca al revés? Porque esa es la manera gramatical como funciona. ¿Listo? Entonces, estas son las actividades o lo que vamos a aprender en esta semana. Ahora, ¿cómo voy a hacer una afirmación? Recuerden que siempre que inicia la oración es el sujeto. Entonces, sujeto más los verbos que vamos a ver en este tiempo, en esta semana, son los verbos en pasado. El verbo debe ir en pasado. ¿Dónde encuentro esa lista de verbos en pasado? Están como tal en el material. ¿Listo? Y cuando yo voy a negar, en pasado necesito un auxiliar.
que va a ser el auxiliar did not. Para todos los sujetos, sí, para todos los sujetos. Si hablo de ella, de él, de nosotros, de cualquiera, voy a utilizar el auxiliar did not. Este auxiliar ya me indica que la oración está en pasado. Entonces, cuando ya está el auxiliar, el verbo me va a quedar normal, es decir, ya no me va a quedar en pasado, me queda normalito. Y cuando voy a preguntar, también necesito de un auxiliar, que sería el auxiliar did, que lo coloco al inicio. Y vuelve y juega. Ya tenemos el auxiliar did para preguntar, es decir, que el verbo me va a quedar normal. Ya les voy a indicar qué significa un verbo normal, un verbo en pasado. Listo. Entonces, esta es la estructura para yo poder hacer una oración en pasado. ¿De qué la puedo acompañar? Coma, pues obviamente de una palabra que me diga que está en pasado. Ayer, la semana pasada, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, voy a utilizar el verbo work. ¿Qué significa el verbo work? Trabajar. Listo, entonces normalmente los verbos tienen diferentes versiones, es decir, diferentes maneras de escribirse. ¿Cuándo va con ese, profe? Los verbos se les agrega ese cuando están en presente simple y hablan de tercera persona. Profe, ¿este qué verbo es? Esta es la versión normal del verbo. ¿Qué quiere decir la versión normal del verbo? Que no le han agregado nada. Entonces, esta es la versión normal de los verbos, la que encontramos en el diccionario, que no tiene S, que no tiene ING. Esta es la versión del ING, es la que debemos encontrar con el to be, cuando decimos que estábamos o estamos haciendo algo, ella está cantando. Entonces cuando colocamos el to be en compañía de otro verbo. Ajá. Puede estar en presente o en pasado, dependiendo. Ahorita vemos la diferencia. En esta semana lo vamos a ver es en pasado. ¿Listo? Y quedan faltando dos versiones. El pasado simple, que es el que vamos a ver. Entonces, ese pasado simple, cuando el verbo es normal, simplemente le agregan ed al final. ¿Listo? Profe, pero cuando el verbo es irregular se escribe diferente. ¿Cómo hago para saberlo? Hay una lista donde están los verbos que son irregulares. Ahí en el material están, entonces tienen que verificar si es un verbo que simplemente le agregas ed o es un verbo que cambia totalmente la palabra. ¿Listo? Verbo irregular quiere decir que se escribe diferente en pasado. No le voy a agregar ed, sino que se cambia totalmente. Aquí cuando es regular, simplemente les agregan ed y yo ya sé que el ed es pasado. Regular, simplemente le agregan ed al verbo. Entonces, voy a decir, vamos a hacer dos diapositivas. Y acá. Listo, entonces. Vamos a hablar, todos los sujetos funcionan igual en pasado simple. O sea, a todos, si hablo de ella, de Juan, de nosotros, de ellos, simplemente el verbo va a ser siempre el mismo porque va a estar en pasado. Entonces voy a decir que Sara trabajó. Una palabra clave para saber que está en pasado. ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué palabra le podemos agregar ahí? De las que nos indican que ya terminó la acción, de las que les acabo de explicar. ¿Le colocamos yesterday? Mira eso. Listo, vamos a colocarle yesterday. Entonces, Sara trabajó ayer. ¿Por qué sé que la oración está en pasado, profe? Por la palabra yesterday. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago cuando voy a negar? ¿Qué le agrego a esa oración? ¿Qué auxiliar? El did not.
¿ok? Debo agregarle este auxiliar para poder negar y el verbo me va a quedar normalito, o sea que voy a utilizar la versión que no tiene ed. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos la versión normal? Porque es que ya el auxiliar me está diciendo que la oración está en pasado, es decir, ya con ese auxiliar no necesito colocarle pasado al verbo, porque si no sería como tener dos pasados. Aquí quien lleva el pasado lo lleva el verbo, por eso es que le agregaron ed. Y acá ya lleva el pasado, es el auxiliar, por eso el verbo se libera de esa carga. Y cuando voy a preguntar, simplemente le colocamos el auxiliar al inicio y ya queda negativo, ya queda en pasado, perdón. Si agrego el auxiliar, ¿qué pasa con el verbo? Lo libera de esa carga, ¿cierto? Ya queda normal, profe, porque ya el auxiliar me está diciendo que está en pasado. ¿Listo? Esa es la manera de hacer una afirmación, una negación y una pregunta. Preguntas hasta el momento. ¿No? ¿No hay preguntas? Esto es lo que llaman pasado simple. Ahora, profe, ¿qué es el pasado continuo? El pasado continuo es que le voy a agregar la versión del verbo to be y el verbo enseguida va a ir con ing. ¿Para qué utilizamos el pasado continuo? Para decir que una actividad estaba sucediendo cuando algo pasó. Estaba sucediendo cuando algo pasó. O lo que estabas haciendo mientras algo pasaba. Entonces, vamos a utilizar la misma oración. Vamos a decir que Sara estaba trabajando. Entonces, Sara estaba, vamos a colocar el pasado del verbo to be para Sara, es decir, necesito utilizar el pasado de is, que es was, y cuando estás hablando de varias personas, el pasado del are es were. Entonces, Sara estaba, y el verbo de enseguida, después de cualquier verbo to be, tiene que ir con ing. Sara estaba trabajando. ¿Para qué utilizamos esto? Normalmente el pasado continuo es para relatar qué estabas haciendo cuando algo sucedió. Ay, no, mira, yo estaba trabajando cuando, me llamaron y me dijeron que algo había sucedido en mi casa. O yo estaba durmiendo cuando, pum, escuché un golpe. Entonces, es para hablar de dos eventos que sucedieron en el pasado. Uno que estaba transcurriendo mientras algo sucedió, ¿vale? Otro evento, digamos que interrumpió pues como tal ese evento. ¿Listo? Yo estaba trabajando cuando estas palabritas, que ya las vamos a ver, cuando algo pasó. O sea que la palabra o la frase enseguida tiene que ir en pasado simple. ¿Y cómo lo hago en pasado simple, profe? Pues igual acá como les enseñé. Simplemente es el sujeto y el verbo en pasado simple. ¿Listo? Entonces, ahora, profe, también se utiliza para decir que dos eventos estaban sucediendo al mismo tiempo. Eso se hace con la palabra while, mientras. Entonces, yo puedo decir, Sara estaba trabajando mientras yo estaba durmiendo. O sea, está hablando de que dos actividades estaban sucediendo al mismo tiempo. ¿Qué son estas palabras? Se llaman conectores, profe. Y lo único que están diciéndome es qué actividades estaban sucediendo al momento de pasar otra o cuáles estaban sucediendo al mismo tiempo. Para eso se utiliza. Y mientras yo estaba durmiendo. ¿Listo? Las dos frases están en pasado continuo. ¿Qué es el pasado continuo? Simplemente dos frases que están con ing para decir que estaban sucediendo alternativamente. ¿Dudas hasta el momento acá, por favor?
¿No? Tatiana, Carol, No, no, señora. listo. Al- ¿Entendido cómo se hace una oración en pasado y una en pasado continuo? Listo. Hay un verbo que también está en pasado y que se escribe used to. Ese used to lo vamos a utilizar para decir que solíamos hacer una costumbre, una costumbre que dejaste. Por ejemplo, costumbre. Es como decir, yo solía hacer algo, pero ya no lo haces. ¿Listo? Una costumbre que ya dejaste. Un hábito. Esa es la palabra que estaba buscando. Un hábito. Entonces, por ejemplo, I used to yo solía jugar básquetbol. Ya no lo hago, pero era súper buena en eso, básquetbol. Entonces, cuando vamos a hablar de nuestros hábitos pasados, vamos a utilizar esa expresión que se llama used to. Después del to, necesito la versión normal del verbo. ¿Cuál es la versión normal, profe? Pues que no lleva S, no le han agregado ing. Entonces recordemos que después del used to, el verbo va a ir normal. ¿Listo? Ok, vamos a mirar. Entonces, dentro de las actividades que deben desarrollar, recuerden que las actividades interactivas son solamente para práctica, ¿ok? Esas las califica automáticamente la plataforma, entonces si se equivocaron las pueden volver a hacer. Profe, pero me quedó una calificación en D. No importa porque esas no son tenidas en cuenta. Eso es para que ustedes practiquen con los jueguitos, ¿ok? Entonces la primera actividad se llama Let's Find the Words. Ok, ahí estaba habilitada. Entonces, lo primero que van a hacer es encontrar en el crucigrama estas diferentes palabras. Profe, esas palabras están relacionadas con qué? Con el pasado simple y el continuo. ¿Listo? Always, vamos a utilizar acá, significa siempre. As, como, cuando hago una comparación. Tan pronto como sea posible. Inmediatamente. Eventualmente. Después. Pronto. Den, entonces. Todas son conectores para hablar de episodios. Hasta que algo sucedió. Hasta que algo sucedió. O sea, hasta. Eso significa hasta que. Y a la edad de. Entonces cuando voy a decir, ay, a la edad de 5 años yo hice esto, a la edad de edad. Profe, ¿por qué nos colocan este vocabulario? Porque este vocabulario está relacionado cuando vas a hablar de episodios que sucedieron en el pasado o cuando vas a contar una historia, la continuidad de esos sucesos juegan un papel importante estas palabritas. Entonces lo primero que van a hacer es ubicarlas acá en el crucigrama. Lo pueden hacer con colores o pueden utilizar una herramienta ahí o para subrayarlas como tal. Ustedes verán qué herramienta utilizan. Y acá les están diciendo que deben colocar R si está correcta o W si está errónea. ¿Qué deben hacer? Profe, debo saber cuándo se utilizan estas palabras y para qué. Entonces vamos a hacer una breve explicación
para que las tengan ahí. Voy a compartirles esta de acá. Listo. Entonces, listo. Entonces, siempre la utilizo para decir que yo siempre realizo algo, ¿ok? Una rutina. ¿Qué es lo importante con la palabra always? Que tiene que ir antes del verbo. Yo siempre corro, yo siempre bailo, yo siempre estoy gritando. Entonces, se utiliza en dos ocasiones, para decir que siempre hago algo o para expresar algo que me molesta. Entonces, yo siempre me levanto, get up, a las 7, supongamos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esta palabra que me está diciendo la frecuencia con que hago una actividad tiene que ir antes del verbo. ¿Listo? Ah, profe, puede ir en presente o en pasado. Ahí creo que las frases están utilizadas son normalmente en pasado. ¿Listo? O también, si voy a decir algo con ing y el verbo to be, es decir, en pasado continuo, ese always va antes del segundo verbo. I'm always. ¿Por qué no el to be? No, el to be va primero y luego sí. Recuerden que cuando estamos hablando de ing, va el verbo to be con otro verbo con ing. I'm always, I always sleeping. O she's always screaming. Vamos a decir que she is always. She is always screaming. Entonces, aquí este always sigue o va a ir antes del verbo normal o antes del verbo que va con ing. ¿Qué significa cuando va antes del verbo con ing o que coloco una expresión del to be con el ing y la palabra always? Estoy expresando que algo me molesta, expresando molestia. Entonces, ay, ella siempre está haciendo esto. Entonces, ahí es cuando utilizo esa expresión. ¿Ok? Entonces, la puedo utilizar de las dos maneras. Si utilizo un solo verbo, estoy hablando de una rutina. Y si lo utilizo con la combinación del to be y el ing, estoy expresando una molestia. Algo que me molesta cuando alguien lo hace. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Listo. La palabra como. Ese as simplemente estoy diciendo o la estoy utilizando para decir que hacía algo. Por ejemplo, yo trabajo como. I work as. I work as a teacher. Como profesora. Entonces, siempre que voy a decir que realizo algo o que me desempeño como algo, ahí voy a utilizar la palabra as. Esta, as quick as possible. Esta expresión es tan pronto como puedas. Entonces es una expresión que tú dices, oye, llámame tan pronto como puedas.
la utilizo al final de la oración y simplemente es para enfatizar la urgencia de que necesito que alguien haga algo. I called you as quick as possible. Eventually. Eventually significa que eventualmente sucedió algo después de haber terminado alguna actividad. I work hasta tarde, until late. Eventually, eventualmente, ¿qué pasó? I went home. I went home. Entonces me está diciendo que después de una actividad eventualmente sucedió otra. ¿Listo? Then es muy similar a eventually. ¿Ok? Para decir que después es como para colocar el orden como tal de las acciones que se realizaron. I work until late, then, luego o después, me fui para la casa. Estos verbos no los podemos encontrar, profe, para saber el pasado, ahí en el material está. ¿Ok? Listo. Y at the age of es una expresión que utilizamos para hablar de lo que solíamos hacer. Entonces, por ejemplo, at the age of, a la edad de 5 años, ¿qué solían hacer? ¿Cierto? Entonces, at the age of 5, coma, yo jugué, I played basketball. ¿Listo? Es simplemente para enfatizar a qué edad hiciste una actividad. Pues aquí realmente estas palabras son de saberlas cómo utilizamos. Cómo lo utilizamos pues para unir dos frases en pasado. Esta palabra when y until ya la vimos acá. Este when para decir cuando algo pasó, para unir dos. Este when o until son sinónimos. Las dos se utilizan de la misma manera para decir que estabas haciendo algo cuando algo sucedió o hasta que algo sucedió. ¿Listo? Entonces esa es como la combinación de lo que deben hacer. ¿Dudas, inquietudes? Ahí hay más ejemplos dentro del material, si de pronto tienen alguna duda. Esto es material de la tercera semana, ¿cierto? Este es el material de la tercera semana, sí, porque algunos no habían podido ver. Pero, ok, Ya vamos a mirar las de la cuarta. Lo que me interesa ahora, lo que me interesa es que tengan la explicación de los dos temas, porque esta no claro sé que qué sí. sucedió con la grabación, entonces para que de una vez tengan, digamos, esta explicación y ya sepan cómo realizar la actividad de manera más sencilla. Thank you. Ok. Listo, entonces vamos a mirar, ok, encontrarlas y acá, ¿qué es lo que debes hacer? Darse cuenta si esas palabritas claves que están allá están bien ubicadas. Por ejemplo, esta oración esta palabra always, ¿está bien ubicada o está mal ubicada? ¿Dónde debe ir la palabra always? Antes, Muy bien, está entonces mal ubicada. está mal, le colocas wrong y ¿qué debes hacer? Colocarla acá. Si está mal, pues Corregir la obviamente la oración. corrección, correcto. Entonces simplemente vas a decir, oye, no, tiene que ir antes. Listo. Esta, always, si estoy utilizando con ing, ¿dónde va? ¿Antes del verbo to be o antes del verbo con ing?
Va antes del verbo. con ing, ¿cierto? Listo, entonces eso es lo que deben hacer. Sí. Yo ahí les di la ubicación de esas palabras, cuando se utilizan. Entonces lo que deben hacer es mirar si está mal escrita, corregirla abajo, y si está bien escrita, simplemente colocar que está bien escrita, ¿ok? Listo. Eso es todo lo que deben realizar en esa evidencia. Vamos a colocar acá. Listo, ahorita les envío ese archivo para que lo tengan ahí con los apuntes. La siguiente actividad que deben enviar se llama What was happening when it happened. Entonces, ¿qué estaba pasando cuando algo sucedió? Entonces aquí van a aplicar la palabra while y when, ¿cierto? Recuerden que when es para decir, oye, estaba pasando cuando algo sucedió. Y para decir que las dos eran simultáneas, utilizan el while. Entonces, aquí te están diciendo, oye, coloca, si hay dos actividades que estaban pasando al mismo tiempo, ¿cuál es la palabra que voy a utilizar? Para decir que las dos estaban sucediendo al mismo tiempo. Recordemos, si las dos estaban sucediendo al mismo tiempo, voy a utilizar la palabra while, es decir, que la primera debe ir en pasado continuo, while, y la siguiente, o sea, las dos actividades tienen que estar en pasado continuo, ¿de acuerdo? Y si estaba sucediendo algo cuando se interrumpió esa actividad, es cuando utilizo la palabra when. Entonces, antes del when tiene que ir en pasado continuo, y luego del when la opción tiene que ir en pasado simple. ¿Listo? Entonces aquí, oye, yo estaba aplanchando cuando la quemé. Entonces mira que aquí les dan las dos opciones que van a utilizar y tienen que definir si las dos estaban pasando al mismo tiempo. Estas dos, ¿será que están pasando al mismo tiempo? Está hablando de paint the wall y que el chiquillo
botó la pintura. ¿Será que sí estaban pasando al mismo tiempo o no? ¿Qué dices, Tatiana? Sí estaban pasando, no, al mismo Eso, tiempo. entonces, esta primera tiene que ir con pasado continuo. Él estaba pintando the wall. Ah, ok, mira, no, aquí les están dando, si es la palabra one, Allá, allá, ahí ya nos hay están diciendo, one. ¿cierto? When, después del when, ¿cómo debe ir la frase? En pasado continuo o pasado simple. Pasado con simple. Simple, spilled the can of paint. Creo que ese es regular, ahí tenemos que verificar en el material, the can of paint. Y si no, lo buscan directamente en el traductor para que sea más fácil. Spilled. Listo, entonces eso es lo que debo hacer. When, while, cuando utilizo el while, las dos deben ir con ¿qué? En pasado continuo, ¿cierto? Las dos deben ir con el to be y con el ing. Listo, eso es todo lo que deben hacer ahí. Aquí. Y la parte en la segunda es, vamos a hacer por ahí unas 5 actividades de lo que yo solía hacer, cuáles eran mis rutinas, algo que yo solía hacer y que no lo hago. Entonces simplemente, mira que ahí me dan unas ideas. Entonces, por ejemplo, I used to go to the gym. Oye, yo solía ir al gimnasio, ya no voy. Entonces recuerden que la expresión used to es para hablar de las costumbres que solía hacer pero que ya no hago. ¿Listo? Hagan por ahí unas 5, ¿ves? Unas 3 o 5 actividades para que lo tengan claro. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben realizar ahí en esa actividad. Y la siguiente, all in the past. Aquí nos dicen que tenemos que grabar, no es necesario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a responder estas preguntas que están acá dentro del recuadro. Aquí me dan una forma de cómo suelo hacerlo. ¿Qué debo hacer? Simplemente utilizar la expresión used to, ¿ok? Por ejemplo, te preguntan, ¿qué solías hacer en vacaciones? Entonces, I used to, profe, ¿la tengo que hacer larga? No, puede ser cortica. Simplemente, ¿qué solía hacer? I used to, y voy a colocar 2 frasecitas o una sola. Oye, ¿cómo lucías cuando tenías 15 años? Entonces, I used to be, porque van a utilizar la versión del verbo to be. Yo solía ser alto, delgado, mono, ¿cierto? Voy a describirme físicamente. Al igual que tu familia, al igual que tu vecindario y cuando tenías 5 años. ¿De acuerdo? Es I used to y escribir una actividad sobre lo que solías hacer pero ya no haces. Y aquí habla de algunos incidentes, entonces van a utilizar qué estaba sucediendo o para narrar los eventos de lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, profe, ¿tengo que hacerlo en forma así en general de texto? No, simplemente van a hacer unas 3 frases utilizando el when y el while. Recuerden que cuando estoy utilizando el when, por ejemplo, ella estaba manejando cuando
¡pum!, chocó. O mientras ella estaba escuchando música en el carro, algo sucedió. Entonces es interpretar o es, digamos, emplear cuando utilizo el when y cuando utilizo el while. Recuerden, while es cuando dos actividades están pasando al tiempo, entonces las dos tienen que ir en pasado continuo, y when es la combinación de las dos. Una va a estar en pasado continuo, luego colocas when y la de enseguida está en pasado simple. ¿Por qué? Porque está diciendo que algo estaba sucediendo cuando algo pasó. Listo, esas son las 3 actividades que hay que enviar de la semana 3. ¿Dudas, inquietudes sobre la gramática que tienen que aplicar esta semana? ¿No? Listo.